Muy, pero muy buenas tardes y feliz sábado. Que el Señor les bendiga y les acompañe. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes compartiendo acerca de este tema del mensaje de 1888, el mensaje de justificación por la fe y el paralelo que tiene esta experiencia que hubo en Minneapolis con la experiencia que tuvo el pueblo de Israel en Cades Barnea. Hemos venido compartiendo algunos temas ya que están en YouTube y que además han de servirnos para ver nuestra historia pasada y no repetirla, pues es esencial que nos preparemos como pueblo para la crisis final y el pronto retorno de nuestro Salvador Cristo Jesús. Es por eso que he decidido compartir esta serie de temas para que podamos entender cuál es nuestra posición, cuál es nuestra actitud frente al mensaje, por qué aún permanecemos en este mundo de pecado, como ya anteriormente hemos visto, cuáles son las implicaciones salvíficas que tiene esto para nuestras vidas, por qué es tan esencial entender que Dios ha enviado un mensaje precioso a su pueblo y cuál es el resultado de este mensaje finalmente. Ese es el punto al cual nosotros necesitamos llegar. ¿Cuál es el resultado de ese mensaje? ¿Qué trae? ¿Cuál es el propósito de que Dios haya enviado ese mensaje a su pueblo? Y es por eso que estamos compartiendo estos temas, para poder entonces estudiarlo, profundizarlos y no repetir lo que el pueblo de Israel experimentó allá en Cades Barnea, lo que el pueblo de Israel experimentó en el desierto, lo que el pueblo de Israel manifestó frente a las promesas de Dios. Y en el día de hoy nosotros que vamos a leer la palabra de Dios, vamos a citar el espíritu de profecía y vamos a ver entonces acerca de el tema de hoy va a tener que ver más que todo con la murmuración y la rebelión frente al evangelio. La rebelión y la murmuración frente al evangelio, esto es lo que constituye el mensaje de hoy. Así que para eso vamos a orar y vamos a poder entonces después abrir la palabra de Dios y avanzar en el tema para el día de hoy. Oramos. Padre del cielo y Dios todopoderoso, te damos gracias porque usted, Padre, nos utiliza como instrumentos sencillos, humildes para la predicación del Evangelio y sobre todo para poder ver a la luz de la historia, a la luz de la experiencia pasada del pueblo de Israel, aquello que podemos nosotros aprender, para no repetir esa historia, Señor, aunque sabemos que en la mayoría la hemos repetido, Señor, en el transcurso de nuestra vida, en la experiencia como iglesia, como pueblo, no estamos bien posicionados frente al mundo y no estamos revelando la justicia de Cristo tal cual como usted desea, Padre. Por eso necesitamos de escuchar estos temas, necesitamos aprender de ellos y necesitamos prepararnos para entender el verdadero evangelio. Ayúdanos, Señor, en esta hora a poder ver este mensaje a la luz de tu palabra y sea el Espíritu Santo guiándonos al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos que van a escuchar o escuchan este mensaje. Lo que vamos a hacer nosotros es dirigirnos al libro de Deuteronomio y vamos a leer el capítulo 1 del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio nos va a mostrar a nosotros en el capítulo 1 un resumen de lo que ocurrió allá en Números, capítulo 13, capítulo 14, y vamos a ver, especialmente Números 13, del 1 al 33, vamos a ver cómo es que Moisés resume esta experiencia o esta historia frente a aquel acontecimiento que llevó al pueblo de Israel a murmurar y a rechazar el Evangelio, porque eso es lo que el apóstol Pablo interpreta en Hebreos capítulo 4 y es donde nosotros vemos que realmente
Hebreos capítulo 3 nos dice que esa murmuración, esa rebelión fue un pecado del pueblo de Israel. Haber rechazado el mensaje de entrar en el reposo era realmente un pecado y es por eso que está registrado para que nosotros no cometamos los mismos errores del pueblo de Israel. Y en Deuteronomio se nos dice lo siguiente acerca de esta experiencia cuando el pueblo de Israel sale allá a las fronteras de Canaán, cuando el pueblo de Israel sale de aquel monte donde el Señor los había tenido, donde el Señor les dice que debían prepararse ahora para tomar posesión de la tierra de Canaán. Y entonces para eso él había enviado, por medio del pueblo que había solicitado, se enviaran líderes, se enviaran 12 espías para que pudiesen ver y observar la tierra, para que pudiesen entrar como aquellos que iban a traer noticias y el pueblo pues pudiese, digamos, tomar una decisión. Y eso fue lo que el pueblo decidió. Dios quería más bien que el pueblo por la fe entrara y tomara la tierra, pero el pueblo más bien pidió a Moisés que enviara espías. ¿Para qué? Para que fuera a explorar. Eran exploradores, iban a ver la tierra y a ver entonces qué era lo que contenía esta tierra. Necesitaban pruebas de ello. Y bueno, el Señor entonces le dice a Moisés que envíe estos 2 espías. Y el verso 19 de Deuteronomio dice así: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte, del amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 19. Y el versículo 20 dice: entonces os dije, habéis llegado al monte del amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Noten el verso 21 lo que dice: Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temáis ni desmayéis. Es decir, Jehová Dios, según el texto, había ya entregado la tierra al pueblo de Israel. Esta promesa era la promesa hecha a Abraham. Abraham sería aquel heredero, aquel que heredaría una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, tan numerosa. Y esta tierra prometida, entonces finalmente iba a ser entregada al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que entraran y tomaran posesión de ella, pues el Señor ya se las había dado. Así que no era por ejército ni por fuerza, era por medio del Espíritu, era por medio de las palabras, era por medio de las promesas del Señor. Dios se había manifestado, como vimos anteriormente, de muchas maneras al pueblo de Israel, queriendo que el pueblo de Israel aprendiera grandes lecciones de fe allá en Horeb, en el desierto, buscando al pueblo por medio de los señales y prodigios, y que el pueblo evidenciara que realmente Dios era el Dios de Israel, el Dios que promete, el Dios que cumple su palabra, el Dios que habla y lleva las cosas a la realidad. En ese Dios era que el pueblo de Israel debía de creer y avanzar siempre como mirando al invisible. Por la fe siempre debían avanzar. Y esta era entonces el llamado, la promesa de Dios, y que les dice: toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temáis ni desmayéis. Y el verso 22 dice de Deuteronomio capítulo 1, dice: y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra. Aquí está el pedido del pueblo de Israel. Dios no les invitó a ellos a que eligieran líderes para que fueran y entonces reconocieran la tierra. Más bien el pueblo de Israel le pide a Moisés que envíen varones y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien,
y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, dice el texto, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol. Y entonces dice el texto, y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Y hasta aquí aparentemente todo va bien. Hay una evidencia casi que palpable, tangible de que la tierra es una tierra próspera, pues han traído de los frutos de la tierra. Es una tierra buena y además de eso es una evidencia de que lo que Dios les había manifestado pues era así. Es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da, expresaron ellos. Pero miren lo que dice el verso 26 y aquí viene entonces la evidencia de que esto que ellos habían visto realmente no les había convencido por completo, pues se va a manifestar y se va a evidenciar la falta de fe en las promesas de Dios. El verso 26 dice, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Yo quiero que notemos cómo lo dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 3 versículo 16. Esto es importante, cómo el apóstol Pablo interpretó también esta experiencia del pueblo de Israel según Hebreos capítulo 3 versículo 16. Noten lo que dice Hebreos 3, 16. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? El apóstol Pablo, ¿cómo interpreta esta rebeldía? La interpreta como una provocación hacia el Señor. Ellos estaban provocando a ira al Señor. Claro, están rechazando la palabra de Dios, no están creyendo a la voz del Señor que realmente habla y habla y las cosas son una realidad. Las promesas de Dios deben ser tomadas por la fe. Y esta era una promesa. Y si el pueblo de Dios la rechazaba, simplemente estaba manifestando incredulidad, rebelión y estaban provocando al Señor. Y entonces dice el 27 de Deuteronomio capítulo 1, y murmuráis en vuestras tiendas diciendo, y eso es a lo que nosotros nos vamos a centrar en el día de hoy, en esta murmuración. ¿Cuál es el paralelo? ¿Cuál es la realidad que experimentó la iglesia como pueblo en Minneapolis 1888? ¿Cuándo se manifestó eso? ¿Será que esta misma experiencia de murmuración y de rebelión se manifestaron allá en Minneapolis en el tiempo en el cual el Señor envió un preciosísimo mensaje por medio de los pastores Waggoner y Jones? Un mensaje que tenía que presentar de forma más destacada al sublime Salvador, al sacrificio por los pecados del mundo entero. Aquel mensaje que presentaba la justificación por la fe en el garante. Aquel mensaje que invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ese mensaje es el que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Dice, por ejemplo, Testimonios para los Ministros en la página 91. Y dice que es el mensaje del tercer ángel. Dice que cuando Cristo está allá en el santuario celestial, Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiéndole inapreciable don de su justicia al desvalido agente humano. Era un mensaje maravilloso, era un mensaje que tenía las credenciales divinas. Y entonces, de acuerdo al espíritu de profecía, nosotros vamos a ver cómo esta experiencia del pueblo de Israel se repitió allá en Minneapolis. El mensaje que habían dado los espías, la mayoría de los espías, excepto Josué y Caleb, dos hombres que son entonces el paralelo de Waggoner y Jones. Estos dos hombres dieron un mensaje de buenas nuevas. Era un mensaje maravilloso, era un mensaje de fe.
De la misma forma como Josué y Caleb estaban dando un mensaje de fe al pueblo de Israel, pero la mayoría del pueblo de Israel, la mayoría de aquellos que fueron a explorar la tierra, dieron un informe falso que leudó y llenó de incredulidad a todo el pueblo. Estos líderes estaban apostatando de esta verdad y estaban apartándose por medio de la incredulidad y de la murmuración. El verso 27 dice, y murmuráis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto. O sea, el Señor los saca de Egipto literalmente, los saca de Egipto, de la opresión de los egipcios, para llevarlos al desierto a que aprendan grandes lecciones de fe que los prepararían para llevar a la tierra, para que tomaran la tierra de Canaán y entonces fueran un pueblo que viviese en un territorio que fluye leche y miel, un territorio donde ellos iban a poder ser una nación maravillosa, apropiándose de este maravilloso territorio y finalmente Cristo pudiese venir, porque ahí donde el Señor hubiese podido manifestar su gloria en ese pueblo y el mundo fuera lleno con la gloria de Dios, para que el pueblo de Israel fuera una nación santa, porque eso era el propósito según Éxodo en el capítulo 19, si no me equivoco, que podríamos leerlo en este momento. Donde el Señor pues había dado al pueblo de Israel esta promesa de que ellos serían realmente un sacerdocio. Gente santa, Éxodo 19, versículo 5, por ejemplo, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el verso 6 dice de Éxodo 19, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese era el propósito. El propósito para el pueblo de Israel era que fueran un sacerdocio, un real sacerdocio, gente santa. Pero finalmente Dios tuvo que elegir al pueblo de Leví como sacerdote y las demás tribus se tuvieron que dividir en territorios y entonces esparcir una en un lado y otras en el otro, de manera que Dios lo único que pudo hacer fue darles a ellos la palabra para que por medio de la palabra ellos pudieran entonces vivir en espíritu y en verdad, porque las naciones, el pueblo de Israel ahora eligió, por ejemplo, la tribu de Gad, de Manasés, de Rubén, eligió un territorio aparte. Luego el pueblo de Israel y las demás 9 tribus y media eligieron el lado occidental del Jordán y se dividieron, y lo único que tenían como testimonio entonces era un altar que la tribu del este había erigido. ¿Para qué? Para que los hijos vieran en testimonio de que ellos adoraban al mismo Dios. Pero ¿hasta cuándo iba a ser eso? Bueno, eso iba a ser hasta que el Mesías viniera y entonces por medio del Espíritu Santo todo aquel que invoque el nombre del Señor pues pueda adorar al Señor en espíritu y en verdad, y no ahí en un nicho espiritual donde el pueblo de Israel se tuviese que reunir en un pueblo, en un punto específico, no, sino que ahora por medio de Cristo todo aquel que por la fe invoca el nombre del Señor pues pueda entonces recibir las promesas del pacto eterno. Finalmente el evangelio iba a tener que ser dado a los gentiles y ya el pueblo de Israel iba a dejar de ser un pueblo especial porque rechazaron al Mesías. Rechazaron las bendiciones dadas por Dios. Y esta experiencia viene manifestándose desde acá, desde Deuteronomio, Éxodo, todo aquello. La experiencia del Éxodo es una experiencia que debe mostrarnos a nosotros la evidencia de que la incredulidad nos lleva a nosotros a rechazar al Dios vivo. Y es por eso que murmuraste en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Claro, ellos lo único que vieron al entrar a la tierra, al explorarla, fueron gigantes, hijos de Anac, y gigantes a los cuales ellos ahora tenían que vencer. Cuando el Señor les dijo, entrad y poseed la tierra, toma posesión de ella, no temas ni desmayes. Esa era la palabra del Señor, esa era la promesa.
promesa dada por medio del aliento de vida del Señor. Y ellos tenían que creer en que Dios les había entregado la tierra y ellos simplemente tenían que tomarla, pero no. El 28 dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí los hijos de Anac. Así que yo quiero centrarme en el versículo 27. Y murmuráis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. De acuerdo a la experiencia del pueblo de Israel, nosotros hemos visto muchos paralelos en estos temas, los cuales hemos compartido, y este no es la excepción. De acuerdo al espíritu de profecía, el pueblo de Israel es simplemente un pueblo del cual nosotros debemos aprender. No repetir lo mismo que ellos experimentaron, debemos aprender de ello porque, ¿por qué? Porque por eso la tardanza y la demora. Por eso la tardanza y la demora de nosotros poder entrar a la Canaán celestial. Por eso esa demora en prepararnos para la crisis final. Así que es evidente que el rechazo del mensaje de 1888 que Dios envió, que resultó en una alteración de su propósito, ¿de propósito de qué? De llevar al pueblo adventista después de haber predicado, porque recuerden que habíamos leído anteriormente que en ese mensaje de justificación por la fe que Dios envió en su gran misericordia, también los testimonios en la Review and Herald del 22 de noviembre de 1892 manifestó que el fuerte pregón del tercer ángel ya había comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Entonces, como ya había comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, es decir, en ese mensaje de justificación por la fe, pues el fuerte pregón es esa obra que termina el evangelio. El fuerte pregón es el mensaje dado con poder que ilumina toda la tierra con su gloria. Entonces, claro, al haber aceptado, si el pueblo adventista, los líderes en especial, hubieran aceptado ese mensaje, pues la iglesia hubiera experimentado un reavivamiento y una reforma, como lo vimos anteriormente, y habían estado preparados para amonestar a un mundo que perece, y entonces todo el evangelio había sido predicado ya y Cristo hubiese venido pronto. Sin embargo, es evidente que esto marcó un retroceso espiritual. Así como por la murmuración del pueblo de Israel tuvieron que vagar muchos años más en el desierto, de la misma forma, este retroceso comenzó en esa experiencia del rechazo de Minneapolis y entonces esa fue una evidencia del retroceso y fue la razón para el envío del mensaje especial que habría de preparar al pueblo de Dios para la Canaán celestial. Yo quiero compartir con ustedes entonces una cita que tenemos nosotros. Voy a tratar de compartirla y aquí, por ejemplo, nosotros vamos a ver cómo es evidente esto en los testimonios. Por ejemplo, en testimonios, en la Review and Herald, testimonio especial del equipo de la Review and Herald del 16 y 17, escrito en 1892, de la Review and Herald. Esto es una cita que más que todo recalca un testimonio del equipo de la Review and Herald, manifestando realmente lo que ocurrió con respecto a este mensaje de justificación por la fe. Y Ellen White pues da testimonio de eso, y además de eso ella va a expresar las siguientes palabras. Dice lo siguiente: creo que nunca más seré llamada a estar bajo la dirección del Espíritu Santo tal como lo estuve en Minneapolis. La presencia de Jesús estuvo conmigo.
Todos los reunidos en esa asamblea tuvieron la oportunidad de ponerse del lado de la verdad, recibiendo el Espíritu Santo que fue enviado por Dios en una corriente tan rica de amor y misericordia. Pero miren lo que ocurre acá, miren esta cita, qué importante lo que dice. Pero en las habitaciones ocupadas por algunos de nuestro pueblo se oyeron palabras de ridículo, crítica, burla y risa. En otras palabras, se repitió lo que dice Deuteronomio, en el capítulo 1, y el verso, vamos a volverlo a leer, y el verso 27 dice, y murmuráis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto. Ese versículo de Deuteronomio 1:27 es la experiencia que Ellen White, como aquella testigo ocular del mensaje de justificación por la fe y que había escuchado obviamente este mensaje, pues va a manifestar acá. Ella va a decir que en las habitaciones ocupadas, porque claro, en la conferencia general ellos tenían la oportunidad de estar en sus habitaciones en la noche, descansar después de haber escuchado estos mensajes, pero ella dice que ella en las habitaciones, por medio de esta revelación de un ángel que le muestra a ella que en las habitaciones ocupadas por algunos de nuestros pueblos se oyeron palabras de ridículo, de crítica, de burla, de risa. Se atribuyeron al fanatismo las manifestaciones del Espíritu Santo. Las escenas que tuvieron lugar en aquella asamblea hicieron avergonzarse al Dios del cielo de llamar sus hermanos a los, dice, se atribuyeron al fanatismo las manifestaciones del Espíritu Santo. Las escenas que tuvieron lugar en aquella asamblea hicieron avergonzarse al Dios del cielo de llamar sus hermanos a los que participaban en ella. Todo eso lo observó el vigilante celestial y quedó escrito en el libro de las memorias de Dios. Ahora, la Review de Angel también dice, del 6 de octubre de 1896, dice, si hubiese hecho su obra, hoy el mundo habría sido ya advertido. En otras palabras, si se hubiese aceptado este mensaje, ya el mundo hubiese sido advertido. Ya Cristo hubiese venido y entonces, de esa manera, el mundo habría sido ya amonestado. Así que es una evidencia de que realmente este mensaje, pues, se rechazó. Es una evidencia. Así que nosotros, ¿qué podemos ver entonces? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de este mensaje? Nosotros lo único que podemos aprender es que la historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de la experiencia pasada de la iglesia adventista. Es un ejemplo patente. No hay realmente otra evidencia más clara, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, a los testimonios, de que ese mensaje tenía un propósito especial. Por ejemplo, también en Testimonios para la Iglesia, que fue escrito alrededor del año 1900, dice ella, si el propósito de Dios, ella dice lo siguiente, si el propósito de Dios, voy a proyectar nuevamente la cita, donde ella dice lo siguiente, si el propósito de Dios, acá está. Si el propósito de Dios, dice la cita, de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Eso lo dice Testimonio para la Iglesia en el tomo 6, página 448. Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo había venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Y ahora también hay otra cita que está en el Evangelismo, página 503, párrafo 6. Dice, sé que si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en una relación viviente con él, si hubiera obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. Pero como ese mensaje es rechazado,
y aún hasta el día de hoy ese mensaje sigue siendo rechazado. Muy pocos exaltan este mensaje de la justificación por la fe cuando ese mensaje entonces sea nuevamente tomado, sea nuevamente abrazado, podamos nosotros experimentar la justicia de Cristo, el verdadero evangelio que nos lleva a nosotros a vivir una vida de piedad, una vida de reforma, de reavivamiento, una vida en la cual se manifieste realmente la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces Dios podrá nuevamente enviar el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía, porque así como fue enviada en Minneapolis y empezó el fuerte pregón, pero se retuvo ese mensaje, se ha mantenido obstaculizado por la incredulidad, por la murmuración. Asimismo, pues si hoy nosotros lo aceptamos, pues de la misma manera como Dios promete darnos el Espíritu Santo y nosotros siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará a nosotros el Espíritu Santo a todos aquellos a quienes lo reclamen. Esa es la promesa. Pero en el evangelismo, en la página 505, párrafo 2, el del 7 de diciembre, es un testimonio publicado el 7 de diciembre de 1901, en la página del evangelismo, dice: tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel, pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. En Testimonio para la Iglesia, tomo 2, dice: muchos por años no han progresado nada en conocimiento y verdadera santidad. Son enanos espirituales. En lugar de avanzar hacia la perfección, están retrocediendo hacia las tinieblas y la esclavitud de Egipto. La misma situación del pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 1, versículo 27 dice: nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo. Ellos querían volver a Egipto. Ellos querían volver otra vez a la esclavitud. De la misma forma, muchos por años, dice, no han progresado nada en conocimiento y verdadera santidad, son enanos espirituales. En lugar de avanzar hacia la perfección, es decir, si el pueblo de Israel hubiese avanzado por la fe a la tierra prometida, en la tierra que Dios les iba a dar, esa tierra terrenal, no era la celestial, simplemente esta era un cumplimiento parcial de lo que realmente se espera al final de los días. El pueblo de Israel experimentó una tierra prometida, pero de forma parcial. Esa promesa de que ellos eran herederos de la tierra era parcial, pero ellos podían vivir conforme a la palabra de Dios, aferrándose a las promesas del pacto eterno para ser un pueblo especial y poder entonces llenar la tierra con la gloria de Dios y que todas las naciones conocieran que Jehová era el Dios de la tierra. Sin embargo, ellos prevaricaban, caían en idolatría, murmuraban contra el Señor, siempre rechazaban las evidencias maravillosas de Dios guiándolos. De la misma forma, el pueblo adventista, el pueblo de Dios, la iglesia que Dios ha levantado, pues no avanza a la perfección. Están retrocediendo hacia las tinieblas y la esclavitud de Egipto, dice Testimonio para la Iglesia en el tomo 2. Y además de eso, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, también dice: como pueblo no estamos progresando en espiritualidad a medida que nos acercamos a el fin. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 88, dice: tengo constante dolor de corazón por nuestras iglesias. Muchos progresan, pero en su retroceso. Entonces noten que no se ve más bien un adelanto de la experiencia, de la perfección de carácter, sino cada día más un retroceso. Testimonio para la Iglesia, página 201, dice: me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestro propio comportamiento extraviado nos ha separado de Dios. Ahora miren cuál es el comportamiento. Dice: el orgullo,
la codicia y el amor del mundo han vivido en el corazón, sin temor a ser descartados o condenados. Pecados graves y presuntuosos han encontrado cabida entre nosotros y sin embargo la opinión general es que la iglesia está floreciente y rodeada de paz y prosperidad espiritual por todos sus contornos. La iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su guía, y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Sin embargo, son pocos los que se alarman y asombran por su falta de poder espiritual. La duda y aún el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios leudan la iglesia por todos lados. Qué interesante esta cita del espíritu de profecía, porque además de que el orgullo, la codicia, el amor del mundo, dice que han vivido en el corazón y no hay temor para ni siquiera descartarlos o condenarlos. Estas cosas no se condenan. Más bien se reprocha al borracho, se reprocha al drogadicto, pero el orgullo, el amor al mundo, la codicia, eso no, de eso no hablemos en la iglesia, porque pues la iglesia está floreciente, la iglesia está avanzando, está rodeada de prosperidad espiritual, pero no nos damos cuenta que la iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su guía, y dice la cita que sigue con paso firme su retroceso hacia Egipto. Así que esto es una evidencia de que la experiencia que se tuvo en Minneapolis es la misma experiencia del pueblo de Israel y la estamos viviendo hoy. No lo queremos aceptar. ¿Cuál es la evidencia? De que aún la iglesia no experimenta un revivamiento y una reforma. Muy pocos lo experimentarán y podrá estarse derramando el Espíritu Santo y muy pocos se darán cuenta de eso. En la conferencia general hay un libro que se llama, un artículo que se llama General Conference Bulletin o Boletín de la Conferencia General del 28 de febrero de 1893. Noten lo que dice. La influencia derivada de la resistencia a la luz y la verdad en Minneapolis tendió a dejar sin efecto la luz que Dios ha dado a su pueblo mediante los testimonios. Noten que tiene este rechazo de el mensaje tiene un efecto directo en los testimonios. ¿Por qué? Porque el espíritu de profecía son los testimonios, son el medio que Dios proveyó para que la iglesia pueda comprender lo que nosotros no podemos comprender por medio de la palabra. Rechazar los testimonios es rechazar la obra del Espíritu Santo. Y entonces se deja sin efecto esa luz que Dios dio allá en Minneapolis, para que nosotros podamos andar en esa luz y recibir más luz. Pero no recibimos más luz porque no estamos abrazando la que ya nos dio el Señor. Estamos rechazándola de continuo. Y es por eso que es evidente nuestra condición como pueblo. Que el Señor nos sostenga y nos ayude a prepararnos y a poder abrazar este mensaje. Que no murmuremos en nuestras mentes, en nuestros corazones, que no nos volvamos en nuestro corazón a Egipto, como dijo Esteban al pueblo de Israel allá en Hechos capítulo 7. Ayúdanos, Señor, pues necesitamos terminar tu obra y la va a terminar con quienes decidan aceptar este mensaje de misericordia. Que el Señor le bendiga y pueda ser de bendición espiritual el experimentar la justicia de Cristo y no rechazar más la verdad del Evangelio. Que el Señor les bendiga.